El actual ministro de Trabajo, el señor Harold Burbano, ingresó de una manera fraudulenta a las instalaciones del Ministerio de Trabajo Regional, donde él en ese momento me dispuso de una manera dolosa de que le levante en ese momento el impedimento de cargos públicos del señor Rosero, que no lo conozco. Señor ministro Harold Burbano, reciente y flamante integrado el ministro de Trabajo. Recordemos que allí fue sacada como corcho de limonada de la señora Ivonne Núñez, que antes ocupaba la cartera que se recargaba y se dedicaba a regalar plata diestra y siniestra con lo que fueron los bonos ilegales que entregó el señor Novoa. Ahora pensaba que acá también va a ser lo mismo, pues pidió a un funcionario que borre de un plumazo en 3 minutos lo que es precisamente la deuda del ministro que iba a ser de gobierno. Se negó y por eso se armó una querella grande, develando que en sí toda la corrupción y los corruptos están con Novoa. Por esto y más sale información a la luz y verificada que hunde más a este ministro y a todo su gobierno. Te pido que nos dejes ese like, que comparta con todo, que suba a YouTube, síguenos en las redes y pasemos a ver el tema. Informar que frente a las denuncias que fueron públicas respecto a presuntas presiones por parte del ministro de Trabajo, Harold Burbano, al director regional del Trabajo para eliminar el impedimento del señor Álvaro Rosero, que tenía hasta hace unos días imposibilidad de ejercer el cargo público, he solicitado y hemos solicitado desde la bancada de la Revolución Ciudadana la comparecencia del exdirector regional del Trabajo, Cristian Marín, a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, a fin de que puedan esclarecerse estos hechos, al igual que la comparecencia del ministro de Trabajo, Harold Burbano. Creo que la ciudadanía merece transparencia, responsabilidad, y no es posible que pueda existir una injerencia en trámites administrativos para permitir o eliminar un impedimento. Creo que este impedimento tenía un procedimiento en materia laboral, debía haberse cumplido, y los ecuatorianos lo que exigen es transparencia. Adicionalmente, hemos solicitado también al Ministerio de Trabajo que nos remita por escrito y nos entregue copias certificadas de todo el expediente con el que se habría, ¿no es cierto?, eliminado este requerimiento y se habría habilitado al señor Álvaro Rosero. De igual manera, a la Superintendencia de Compañías para verificar no solo si es que es representante legal, sino si también tiene todavía, ostenta la calidad de accionistas, porque si tiene accionista y es una empresa de responsabilidad limitada, la responsabilidad solidaria permanecería. Y sobre todo también al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene que responder la manera en la cual se cumplió o no se cumplió con la obligación laboral que tiene pendiente, cuál es el expediente, cuándo se notificó el cambio de representante legal, y creo que estas acciones van a permitir darle transparencia y responderle al país. No pueden realizarse afirmaciones o decir que la denuncia pública del día de ayer es falsa, y porque no lo hace sino las afirmaciones. Creo que la Asamblea y el Parlamento es el espacio donde el señor Burbano tiene que responderle al país, y donde el señor Marín también tendrá la oportunidad de decir qué es lo que ha acontecido, las razones de su renuncia y lo que ha expuesto. Sí, efectivamente, ocupé el cargo de director regional del Ministerio de Trabajo, cargo que lo ocupé desde el 14 de octubre del presente año hasta el día de ayer, donde renuncié de manera irrevocable por cuanto el ministro de Trabajo, el actual ministro de Trabajo, el señor Harold Burbano, ingresó de una manera fraudulenta a las instalaciones del Ministerio de Trabajo Regional, donde él en ese momento me dispuso de una manera dolosa de que le levante en ese momento el impedimento de cargos públicos del señor Rosero, que no lo conozco, no soy político,
no me interesa la política, donde quería que en ese momento le levanten una prohibición de ocupar cargos públicos porque decía que él era el ministro de Trabajo y que él me daba 3 minutos, él y todo su equipo de asesores y guardias de seguridad que ingresaron al despacho de la regional del Ministerio de Trabajo, donde quería que le levanten la prohibición de ocupar cargos públicos a favor del señor Rosero, que iba a ser o es el ministro de gobierno. Ante lo aquello, el señor ministro de Trabajo desconoció el procedimiento de cómo se levantaban los impedimentos. Le dije que yo no tengo injerencias, le dije que ese trámite tiene que hacerlo ante la dirección de impedimentos. Tanto así que el señor ministro de Trabajo desconoció el procedimiento. El procedimiento, el adecuado era que la persona que iba a levantar un impedimento ingrese un formulario por ventanilla, adjuntando copia de cédula, para que ingrese ante un analista, y el analista tenía que emitir un informe si procedía o no procedía. El señor ministro, tanto así, me dijo que me daba 3 minutos para que por favor le levanten la prohibición de impedimento de cargos públicos. Ante este hecho, la conducta de él, le digo porque mi especialidad en materia penal, la conducta de él considero de que se encuadró a un delito de tráfico de influencia, donde se aprovechó el día de ayer que presenté mi renuncia, su ser ministro, donde él no tenía injerencia ante lo aquello. Ante lo aquello también me solicitó que iba a regresar en horas de la tarde y que ese impedimento tenía que estar levantado, que eso era supuestamente un pedido del señor presidente de la República. Ahora, Cristian, otra cuestión que me parece importante es que usted refiere que el ministro de Trabajo, Harold Burbano, estaría incurriendo en el tipo penal de tráfico de influencias. ¿Eso implica que usted va a presentar alguna denuncia contra él ante la Fiscalía General del Estado para que investiguen estos hechos, o únicamente lo dijo por un análisis jurídico suyo sobre lo que habría hecho el ministro? Mira, yo tengo la obligación constitucional y penal, yo soy penalista, tengo 25 años en mi profesión, soy especialista en derecho penal. Sí voy a presentar la denuncia, tengo la obligación de poner en conocimiento a la Fiscalía General del Estado para que investigue este acto delictivo que presuntamente cometió el ministro de Trabajo. ¿Nos puede adelantar tal vez cuándo la va a presentar y más o menos cuáles van a ser los argumentos, más allá de lo que ya nos ha explicado un poco? Los argumentos voy a exponer la noticia del delito, cómo fueron los hechos, que él ingresó de manera fraudulenta, de una manera grosera, prepotente, abusando de su cargo, ni siquiera tocó la puerta para decir soy el ministro, ingresó, se sentó, aprovechó de su jerarquía a imponerme de que levante una prohibición de que tenía impedimento el señor ministro el señor ministro de Gobierno, que le van a nombrar hasta el día de ayer. No conozco si le habrán nombrado. Entonces, en la Fiscalía tengo que narrar cómo fueron los hechos, tengo que narrar del tipo penal, tengo que solicitar pericias. Es más, la Fiscalía debería hasta de oficio actuar con acto urgente, a pedir las cámaras cuando el señor ingresó, el señor ministro. Eso tiene que hacer la Fiscalía, de oficio. ¿Y la denuncia la presentaría cuándo? ¿Esta semana mismo o ya sería para la próxima? Hoy día mismo la presento, señor. Hoy día mismo la presento, la he presentado y me voy para mi... si el ministro de Trabajo, Harold Burbano, me lo hubiera pedido, encantado, se lo daba. Pero el día de ayer fui víctima, y eso quiero dejar en claro, Fernando, fui víctima de un delito de tráfico de influencia por parte, y lo identifico a plenitud, por parte del ministro de Trabajo, Harold Burbano. Estuvo una asesora, Racián Moreno, que tengo entendido que me dieron la información, que la Fiscalía también la están investigando a ella, y una señorita, Andrea Lazo. Estuvo un abogado presente, estuvo también la seguridad, donde el señor ministro de Trabajo, de una forma grosera, prepotente, altanera, ingresa al despacho de la regional
donde me ordenaba que cometa un acto ilegal, esto es, que levante la prohibición de ocupar cargos públicos a favor de un señor Rosero que le iban a nombrar ministro de gobierno. Que eso fue público, pues, Fernando, pues, ¿no? Antes lo aquello no se di, y es más, le dije al señor ministro, pero yo no tengo injerencia en levantar impedimentos. ¿Quién es? Me dice. Ese es Torre Azul donde él mismo está. Entonces no sabía el procedimiento, no sabía el ministro dónde estaba parado. Yo no podía levantar impedimentos porque yo no era competente. Eso tiene su departamento, el Ministerio de Trabajo. Yo no sé si esta gente para poder ocupar un cargo ministerial de gobierno o por lo menos alto funcionario tiene que ser pícaro y ir en contra de la norma y todas las leyes establecidas, que así lo cogerá Novoa, digo yo, o nadie más le quiere ir, como dice el compañero Mauro Andino. No tiene gente. Por eso a mí me extrañaba cuando decían que sí, que los iba a votar a toda Guardia Cultural. Yo sí me preguntaba, ¿para quién pone pues entonces? Gente no tiene. Y la poca gente que tiene dignidad y que sabe que a lo mejor tiene capacidad para sacar este país adelante, no se va a prestar de títere. Tampoco va a aceptarle. Porque no toda la vida es plata, aunque sí ayuda muchísimo y eso todo el mundo lo va a entender. Pero vender sus valores, como este funcionario que se negó a hacerlo, y ahora está incluso fuera despedido de allí, pero con una dignidad muy alto, que el Ecuador engrandece. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.